Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Buenas tardes, esto es Día Político por TSI. Estoy con el licenciado Luis León, director del Instituto Holandés para la Democracia. Le pregunto, lo vivido en Estados Unidos ayer en el asalto al Capitolio debe servir de ejemplo y llamar la atención, no de ejemplo de mal, sino de ejemplo de bien, y llamar la atención de las democracias en América Latina y el mundo. Buenas tardes. Buenas tardes, Ramón Matute. Buenas tardes a todo el pueblo hondureño. Yo creo que sí, la experiencia vivida por Estados Unidos el día de ayer, lo hemos dicho, parte de un reflejo de lo que está pasando democráticamente en la región. Sin embargo, siendo Estados Unidos la democracia más sólida que existe en el continente americano, no debería ser esto un ejemplo a seguir. De hecho, lo que nosotros esperaríamos es que nos sirva de reflexión para entender que los liderazgos y que el manejo político que se está dando en el continente americano probablemente no sea el mejor y que hay que tomar algunas decisiones a favor de fortalecer las diferentes democracias. Yo sí creo que esto será como un único hecho o un hecho aislado de frente a lo que comúnmente pasa en Estados Unidos, pero la gran pregunta que nos surge es ¿qué tanto el aprendizaje que puede dejarnos lo que ha pasado y cómo lo han manejado los norteamericanos puede servirnos a nosotros para no cometer esos errores también? Y yo creo que es importante que los diferentes líderes políticos de la región y de nuestro país reflexionen en que no podemos seguir lacerando la democracia y que no podemos seguir jugando con las voluntades de las grandes mayorías que son las que definen cómo y quiénes manejan los gobiernos. ¿Qué aconseja usted a los líderes políticos de Honduras para que la institucionalidad se mantenga de pie y también esta democracia? Bueno, lo primero es que los líderes realmente tengan un interés hacia los grandes problemas del país. Las democracias se fracturan cuando no hay solución de problemas a la sociedad. Entonces, lo primero es que los líderes políticos deben priorizar las necesidades del pueblo hondureño, priorizar las mayorías, pensar en los intereses colectivos y no personales o partidarios, y empezar a construir de manera integral. Yo creo que ya debemos empezar a pensar de una visión de país, sino de una visión ideológica partidaria. Yo creo que eso es lo que nos ha afectado mucho en la región y en el país, que no ponemos el pensamiento sobre los grandes problemas, sino sobre los intereses de algunos grupos políticos. Y eso no nos va a llevar adelante. Yo creo que el consejo es que a vísperas de unas elecciones primarias y en un año electoral general donde habrá un cambio de gobierno o se ratificará el gobierno del partido actual, lo que debería de primar son los intereses de la sociedad y que los políticos dejen de hacer una política agresiva, violenta y descalificativa a una política propositiva. Proponer soluciones para el país, eso es lo que necesitamos. Una democracia cara. Para Honduras, cada 4 años ir a elecciones representan casi 1.200, 1.500 millones de lempiras, por lo menos este año. Entonces los políticos deberían de conservar esto, licenciado León. De hecho, mire, se aprobaron 1.760 millones de lempiras para el proceso electoral de este año. Eso a nivel de las grandes inversiones que se hacen en otros rubros en el país, equivale a un monto aceptable de frente a derroches que se dan en otros espacios. Ahora, no solo es invertir en que haya elecciones o no solo es invertir en que existan recursos, sino que esa inversión debe verse traducida en un rédito al pueblo hondureño. Correcto. Que si invertimos 1.760 millones, esos 1.760 millones se traduzcan en desarrollo, en políticas públicas, en igualdad, en reducción de la pobreza, en generación de inversión. Pero si hacemos una inversión tan alta en un proceso electoral y el pueblo sigue empobreciéndose, sigue habiendo migración, sigue habiendo inseguridad, lo que hacemos es botar dinero. Y mire este dato que le voy a dar, Ramón. Sí. Hacer un cálculo de datos sucios. En Honduras tenemos 128 diputados. Cada diputado gana 100,000 lempiras mensuales. Multiplique esos 100,000 por 14 meses al año. Multiplíquelo por 4 años. Honduras gasta solo en salarios de titulares 716,800 millones de lempiras en diputados. ¿Y cuál es el resultado de esta inversión hacia el pueblo hondureño? Yo creo que es donde debemos reflexionar. Uno, en que los políticos pongan los intereses del pueblo por delante, y dos, que el pueblo hondureño sepa elegir a quienes sientan en esos cargos de elección popular. Ahora, políticas propositivas.
Pero ¿por qué le cuesta tanto a la clase política de Honduras tomar una iniciativa en esta naturaleza y encaminado a este objetivo, licenciado León? Claro, porque pensar en políticas propositivas es despojarse de intereses particulares. Es decir, la gente en Honduras, y lo hemos venido escuchando, yo creo que desde que somos niños, se viene ofreciendo salud, educación, seguridad, y son cosas que no pasan. Proponer, solventarlas y realmente ejecutar un proceso propositivo realmente es desligarse de los intereses políticos partidarios. Por eso es difícil. Por eso la contienda electoral se basa en descalificar al contrincante. Es decir, yo lo he dicho mucho, Ramón, y Sí. quiero mencionarlo de nuevo. En Honduras parece que el interés es sacar al actual gobierno y meter preso a los corruptos, que está bien. Y supongamos que llega otro gobierno y ya no tenemos un gobierno como el que tenemos y metemos preso a todos los corruptos de todos los actos de corrupción. ¿Al siguiente día qué? Es decir, no podemos enfocar los esfuerzos en meter preso a gente y sacar a un gobierno, sino en tener propuestas a dónde vamos a llevar al país. Y eso es lo que no vemos, una ruta clara de cómo darle solución a estos grandes problemas que nos están asfixiando como sociedad. Es difícil para ellos, parece que no es tan fácil construir una propuesta, primero real, porque ya están trillados los temas. Segundo, generar la confianza en la ciudadanía, ya lo dijo el Eric en su estudio, 75% de la población no cree en los políticos y partidos políticos. ¿Cómo ofrecerle algo a alguien que no cree? Es decir, necesitamos una reforma política, no reforma electoral, reforma política que nos lleve a tener a políticos que realmente tengan intereses de país. Una reforma política y una reforma mental, es lo que necesitamos. Sí, pero veamos, si nosotros vemos las actuales planillas, Ramón, la mayor parte de los candidatos que tienen posibilidades de ganar, porque no es que todos que están ahí tienen las mismas posibilidades, por eso los pleitos siempre son las primeras 5 o 6 casillas. Correcto. Y si uno ve las planillas, son los mismos de siempre. Y los mismos de siempre, haciendo lo mismo de siempre, los resultados van a ser los mismos de siempre. Es decir, aquí no solo es un cambio de mentalidad, necesitamos un relevo generacional de políticos que realmente puedan empujar esfuerzos de país. Aquí tenemos diputados que tienen 36, 30 años en el Congreso Nacional. Y si nosotros hiciéramos un cálculo de inversión salarial de frente a lo que han producido, realmente ya es momento de darle tiempo y oportunidad a otros. Correcto. Que nuevos políticos, que nuevos ciudadanos asuman esas responsabilidades. Bien, gracias, licenciado Luis León, director del Instituto Holandés para la Democracia. Muy amable por atendernos aquí en Día Político por TSI. Gracias, Lic. Voy a la pausa. Continuamos en Día Político por TSI. Hoy, en el programa Frente a Frente, don Eduardo Martel, precandidato a la alcaldía del Distrito Central por el Partido Liberal, dijo esto. Y termino con esto, en el 2021 nos estamos jugando probablemente el futuro en el corto y en el mediano plazo del país. Si no recuperamos el país, si no hay procesos transparentes en este año 2021, probablemente tendremos que emigrar, como desafortunadamente estaba señalando Roberto, los miles de compatriotas que se tienen que ir. Y hago una alerta y una advertencia. Hay una intentona de querer posponer las elecciones primarias de marzo. Es una idea que están haciendo desde la propia presidencia de la República y del propio presidente del Congreso Nacional en nuestro país, con algunos aliados, posponer las elecciones para dar el zarpazo al calendario electoral y luego salir con otra de esas brillantes ideas, Asamblea Nacional Constituyente, posponer el mandato de Juan Hernández, posponer las elecciones. Ojo con eso, eso es muy importante y muy grave lo que estoy diciendo. Partiendo de esto, dos distinguidos invitados, el vicepresidente del Congreso Nacional, Enrique Illescas, y el candidato presidencial por el movimiento Creo, doctor Marlon Escoto. Comienzo con usted, Illescas. ¿Cómo interpreta estas palabras? Buenas tardes. Muy buenas tardes, mi querido amigo don Ramón Matute, el mayor de mis respetos para usted, para todo el staff de su digno medio, y de igual manera, pues, para todos los invitados, y para el doctor Marlon Escoto, candidato presidencial del partido político Todos Somos Honduras. Don Ramón Matute, se han dado varias situaciones las cuales hoy por hoy en definitiva hace que el tema político sea un poco impredecible. Miren, quiero hablarles con la verdad, particularmente ciertos diputados
en el Congreso Nacional andan globos sondas, en donde muchos dicen que en su momento van a ofrecer ayudas económicas para la continuidad del actual presidente de la República por 2 años más. Ese es uno. 2, que en su momento se van a ejecutar acciones meritorias, las cuales van a ser justificaciones dadas por el tema de los huracanes, de la pandemia, por el tema del no proceso electoral, por el tema de la pandemia y la continuidad de 2 años más del señor presidente de la República, Juan Orlando Hernández. Otro es una constituyente, otro un golpe de Estado, otro una guerra civil. O sea, hay un sinnúmero de situaciones que se están planteando en el ambiente. Sin embargo, particularmente como vicepresidente del Congreso Nacional, aunque ya casi no se nos toma en cuenta por parte de la directiva completa del Congreso Nacional, en el caso de los nacionalistas, porque obviamente somos diputados, los cuales en definitiva no somos del partido en poder, y de una u otra manera ya no se les da la palabra, ya no se nos toma en cuenta como anteriormente lo hacían, y de igual manera ellos están completamente cerrados como un huevo. Particularmente yo le he enviado mensajes al diputado Mario Pérez, el cual ha estado presidiendo actualmente como presidente del Congreso, ni siquiera los contesta. Le he estado mandando mensajes al presidente del Congreso, al doctor Mauricio Oliverrera, y desgraciadamente tampoco los contesta. Pero hay que ver qué mensaje le manda. Hemos tocado el tema Enrique. con varios diputados, Enrique. como Denis Castro Bobadilla, y de igual manera el doctor Mario Noé Villafranca, sí, en donde obviamente este tema que le estoy mencionando, de todo el esquema que se ha socializado y con las diferentes bancadas de los demás partidos políticos y con ciertos diputados, eso es lo que hoy por hoy se escucha y se rumora en el Pleno del Congreso. Enrique, ¿me escucha? Le escucho, Ramón, dígame, disculpe. Es que, ¿y qué tipo de mensaje le manda, pues? Porque si no le contestan hay que ver el contenido. ¿Qué les dice Pues usted? bien, Ramón, que yo creo que el mensaje claro es que no les interesa lo que uno les dice. Acabo de hablar con el diputado Denis Castro Bobadilla y me dice, oíme, me dice, no me contesta, no me dan la palabra. Yo me metí, pero ya me voy a salir de la reunión. ¿Sabe qué le dije? ¿Sabe qué le digo? Hoy no me metí a la reunión porque no vale la pena, porque es más el desgaste que existe de involucrarse en la reunión cuando los diputados que están presidiendo en el Congreso Nacional de la directiva no dan la palabra. Yo puedo ser de la directiva, pero desgraciadamente, como somos oposición, perfecto. en la realidad no nos dan la palabra. Ahora, que quiero escuchar al doctor Marlon Escoto, a defender entonces este año electorero, doctor Escoto. Muchas gracias, saludos, Ramón. Efectivamente, la democracia y el modelo de gobierno que hemos adquirido y que hemos practicado, este modelo democrático que convoca cada cierto tiempo al relevo de autoridades en todos los niveles, es de los pocos espacios que nos queda como sociedad para señalar, para elegir y para tomar decisiones de manera colectiva. Hemos visto otros países que han podido llevar adelante sus procesos electorales en lo peor de las pandemias. Bolivia, por ejemplo, recuperó su tranquilidad en procesos electorales en medio de la pandemia. Igual lo ha hecho Estados Unidos, a pesar de lo que hemos visto en las últimas horas, y tenemos que apostar porque los procesos democráticos se mantengan, porque el calendario electoral que se ha propuesto se haga efectivo y que el proceso electoral y la participación directa o indirecta de la población permita generar un respiro, dar un oxígeno a la crisis que ya tenemos, provocada por una crisis, una pandemia, por fenómenos como los huracanes, pero también a la crisis política que se ha venido acumulando en la última década. Doctor. Lo único que nos queda y los pocos espacios que nos quedan son los procesos electorales para que la gente se manifieste. ¿Y quién está interesado en querer ponerle trabas a este calendario electoral?
Bueno, Enrique ha hecho un recuento de todos los globos sondas que circulan cuando un tema se posiciona en ciertos medios, con ciertos actores. Es una forma de enviar mensajes para luego esperar respuestas o no para avanzar con las intenciones que algunos sectores tienen. Lo mejor y lo más cuerdo en estos tiempos de crisis es permitir que el proceso electoral, que los calendarios electorales se cumplan, que los procesos internos convocados sean efectivos y que el proceso general también sea efectivo y que ahí permita el drenaje del pensamiento, la forma de elección, que la gente acompañe a sus autoridades locales, departamentales y nacionales, y que ese mecanismo permita devolver un poco la paz y la tranquilidad en el país. Perfecto. Voy a la primera pausa o a la segunda pausa para que sigamos platicando con ustedes. Elecciones justas y transparentes y que el calendario electoral sea efectivo, porque también hay que ver qué es lo que el Consejo Nacional Electoral va a divulgar o va a proponer en los próximos días. Enrique Yescas. Bueno, como miembro de la Comisión del Consejo Nacional Electoral, Ramón, actualmente no se nos ha informado absolutamente nada, recordándole que somos una comisión multipartidaria y en donde la batuta radical la tienen los tres partidos políticos más grandes, Libre, Nacional y Liberal. Sin embargo, no se nos ha comunicado nada, no se nos ha dicho nada. Sin embargo, le recalco y enfatizo, los globos sonda que se manejan en el Congreso Nacional son todos los que les acabo de exponer. Y es algo muy formal y muy serio y que de una u otra manera no deja de preocupar. Sin embargo, hoy por hoy tenemos bien claro que lo que debe de haber en base a la democracia y el beneficio del pueblo hondureño y de la hondureñidad como tal es el tema de las elecciones primarias para luego ir a las elecciones generales. Es lo correcto, lo justo, lo adecuado en beneficio de la democracia. Y es que cuando el río suena, piedras trae, doctor Escoto. Por eso hay que ponerle ojo a todo lo que salga, a todo lo que se informa, a todo lo que se dice. Así es, efectivamente, los globos sondas son esa especie de disparos al aire para ver cuál es la reacción, si la población consiente este tipo de situaciones que se divulgan, se detiene, o si no, se avanzan. Creo que lo peor que le podía pasar a la población hondureña, al pueblo hondureño en general, es entrar en una crisis política innecesaria, porque ya están establecidos los procesos electorales, los relevos electorales que permiten darle a la sociedad y a los países respiros, oxigenarles. En medio de esta pandemia y en medio de una obligatoria recuperación que el país tiene que plantearse, la emergencia 2021 ahora va a continuar. Sí. El próximo gobierno que asuma debe tener el respaldo internacional, suficiente confianza interna para reestructurar y recuperar un país. Lo menos conveniente sería entrar en una crisis política innecesaria. Tenemos que hacer el esfuerzo como sociedad, como partidos políticos, como candidatos de elección popular, a participar y hacer efectivos el calendario escolar para que el país encuentre tranquilidad, paz. ¿Por qué? Requiere recuperarse y para ello una crisis política no le beneficia en absoluto en este momento. Y Escas, ¿usted cree que se quiera replantear o plantear, como más guste la palabra, una segunda reelección en Honduras? Mire, tercera reelección. No, mire, Ramón. No, mire, segunda, Enrique. Ah, bueno, dependiendo, ahí va. Yo le voy a decir una cosa, simple y sencillamente la reelección presidencial ha sido hoy, mañana y siempre inconstitucional, radicalmente, pero desgraciadamente quien tiene el poder, quien tiene el billete y quien tiene las armas, tiene todo. Así que actualmente el señor presidente de la República tiene todo, tiene el poder, tiene las armas, tiene el billete, tiene todo. Pero sin embargo, ¿usted cree que le interesa? Somos 14 partidos políticos, los cuales debemos de estar en un solo sentido. Inclusive, quiero recalcar algo, Ramón. Por favor. Permítame, hoy hablamos por teléfono con el expresidente Manuel Zelaya Rosales. Ajá. Y hablamos con varios diputados de diferentes corrientes, de diferentes partidos políticos, con el doctor Marlon Escoto. Y en su momento, la otra semana, tenemos diferentes reuniones para tocar varios temas, como ser plan A, plan B y plan C, en caso de que se diera una situación como esta. O sea, que ustedes lo están pensando, ustedes lo están percibiendo. Estamos preparándonos y anticipándonos a cualquier situación, porque todo puede ser o no puede ser.
O sea que en pocas palabras es un tema impredecible. Óigame, bueno, doctor Escoto. Delicado, un tema delicado, Ramón. Claro, es un tema delicado. Y nuestra democracia, doctor Escoto, ¿cómo queda? Insisto, este es el peor tiempo y el peor escenario para provocar una crisis política para retener el poder. Primero, porque debemos ser consecuentes con la población vulnerable, con la población desprotegida, y sobre todo que el tema político debe convertirse, lejos de ser una falencia y una debilidad, el tema político debe convertirse en una fortaleza para hacerle frente a la vulnerabilidad y a la crisis en la que vivimos. Estos tiempos en los que se requiere que la clase política sea responsable, que asuma el compromiso de estar del lado de la población, de hacerle frente a las necesidades de empleo, de alimentos. Esta crisis en la que estamos requiere de un sólido respaldo de la clase política. Este sería el peor momento y la peor catástrofe que le podía pasar al país es una irrupción a un proceso electoral que está en marcha, que aspira a la población poder participar, darle oxígeno a los diferentes niveles y tomadores de decisiones y autoridades para enfrentar la reconstrucción de un país. Pero no se enfrenta a la reconstrucción de un país imponiendo o irrumpiendo el modelo democrático y los modelos políticos. Al contrario, se oxigena y se respalda a la población abriendo los espacios de participación y toma de decisiones. Esos son las elecciones. Así funciona así funciona la democracia, y esperemos que esto no se consume. Perfecto, que se pueda asistir a las elecciones internas sin problema y que se pueda asistir a las elecciones generales sin problema, y que la gente decida el futuro político y que ese futuro político respalde y asuma el compromiso de reconstruir el país que hoy, desgraciadamente, se encuentra en sus peores condiciones socioeconómicas de la historia. Enrique Illescas, ¿y cuál es el plan A, B y C que ustedes manejan? Bueno, simple y sencillamente, Ramón, usted bien sabe que yo soy un hombre de estrategia. En definitiva, adelantarme a los hechos y comunicar cuáles son en su momento los planes que vamos a manejar sería anticiparnos a cualquier acción meritoria que se ejecutaría conforme a los globos sondas o en su momento al conocimiento que se nos está brindando, que son varios. Sin embargo, le recalco, ya tenemos una reunión programada con los amigos de Libertad y Refundación, con varios amigos del Partido Liberal e inclusive ciertos nacionalistas que no son juanorlandistas nos han pedido que nos reunamos con ellos, y de igual manera otros partidos políticos, los cuales en definitiva hemos accedido. Dios mediante, la otra semana definimos horarios y definimos día, porque nos vamos a reunir con diferentes partidos políticos. Obviamente, en su momento no van a ser muchas cosas públicas, porque hay temas que hay que manejarla con prudencia, con diligencia, y no generar un morbo en el pueblo hondureño, y de igual manera menos una preocupación. Sin embargo, tenemos que tener algo bien claro. Lo relevante es respetar la democracia, salvaguardar la hondureñidad, y de una u otra manera que no se vuelva a dar en Honduras una reelección, la cual fue ilegal y será ilegal hoy, mañana y siempre. Gracias, diputado Illescas. 15 segundos para que se despida, doctor Escoto. Ramón. El llamado a toda la población a estar pendientes, a evitar que se irrumpa el proceso electoral, que se cumpla el calendario electoral que ya se ha plasmado. Aprovechemos a darle un respaldo a la población, haciendo del proceso político electoral un espacio de participación que permita respaldar y sobre todo legitimar las autoridades en todos los niveles de dirección del país, y que nos encontremos en el 2021 con una fuerza política renovada para hacerle frente a la recuperación del país, que hoy desgraciadamente vive sus peores momentos de las últimas décadas. Gracias al doctor Marlon Escoto, candidato presidencial del movimiento Creo, y también a don Enrique Illescas, vicepresidente del Congreso Nacional, con nosotros aquí en Día Político. Que pase usted una feliz tarde.